Bien, chicos, en honor al tiempo, vamos a dar inicio. Estamos en el tiempo para que así pues la exposición la podamos lograr hacer de una manera idónea. Solo voy a admitir aquí algunos estudiantes que ya ingresaron. Bien, la agenda de este día como contenido socioemocional tenemos la comunicación asertiva. El tema de la clase, pues ya es sabido por todos que este día empezamos las exposiciones, exposición, historia del teatro y la despedida. Comunicación asertiva. Estoy admitiendo ahorita, jóvenes, por eso me he detenido. La comunicación asertiva, una habilidad personal y profesional. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Esto no tiene nada que ver con ser sinceros y herir a las personas, ¿verdad? Es decir, yo digo las cosas claras y enfrente de la gente, ¿vea? Esa es una expresión que muy común usamos, pero no se trata de eso. Voy a admitir aquí a 13 personas, permítanme. La asertividad parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos. Veamos algunos de ellos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto y derecho a reprochar el comportamiento de otros. Espero yo que lo lean en la guía. Yo les he puesto un poquito más de los derechos asertivos y espero yo que a lo largo de la semana ustedes, a través también de los profesores, que este tema es común, lo hayan aprendido también para tener una asertividad eficaz, ¿verdad? Una comunicación asertiva, autoevaluación y coevaluación. Bien, prevenidos, vamos a comenzar. Esta es la primera llamada para el grupo 1. Grupo 1, prepárese. Aquí estoy, señor. Buenos días. Okay. Pueden presentar pantalla y avisan ahorita. para tomarles el tiempo. Ahorita. Ahorita, señor, espérame. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿se ve? Sí, Elías, sí. Va. Buenos días. Buenos días. Voy a hablar sobre el teatro medieval. Primero voy a hablar sobre el origen del teatro medieval. Los orígenes del teatro medieval no están aclarados según presentación teatral desde el mundo romano y griego, quienes prefieren la comedia a la tragedia más cultivada entre los griegos. Estaba enfocado en el drama litúrgico de la Iglesia Católica. Este teatro se llevaba a cabo en festivales de tipo paganos en el siglo X. Comienzos del teatro medieval. En los comienzos de la Edad Media no existe prácticamente el teatro y los escenarios en los que se realizaba este teatro eran en las iglesias y catedrales, y únicamente estaba permitido dramatizar los religiosos y los actos navideños. El misterio de Elche.
El misterio de Elche es un drama sacro lírico, religioso que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María. Bufones juglarescos. En Inglaterra iban por las cortes, posadas y plazas públicas, los llamados fools, o locos, bufones juglarescos, y los gremidos celebraban a sus patrones con la representación pública, mientras en las cortes se representaban las llamadas masques, o sea, máscaras, acompañadas de música y baile. Listo, señor. Bien, estamos bien con el tiempo ahí, ¿ok? Bien preparado el grupo 2. Primera llamada, grupo 2. ¿Está listo? Señor, va a presentar otra persona, pero va a hablar otra persona. No sé si se puede. Y de acuerdo, no hay problema. Así es, ese es el trabajo en equipo. Muy bien. Grupo 2, muy bien. Esto me parece conocido desde las 12 de la noche. Muy bien, lo felicito. Bien. Comenzamos. ¿Está listo el expositor? Sí, señor. De acuerdo, Solo quiero empezamos. hablar. Se escucha bulla o algo así. No, no hay problema. Ah, Si vaya. no, no se preocupen. Ah, vaya, gracias. Vaya. Tiene la forma de drama litúrgica que se especifica en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se este teatro que lleva a cabo con frecuencia a través del festival de tipo pagano y popular. Teatro construido por griegos y romanos con respecto arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza, por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro eran en la iglesia y catedral. ¡Ándate por allá! Y maleza, por lo tanto, los escenarios y catedrales, por lo que solo estaba permitido presentar lo religioso. Así se significaban dramatizaciones de relatos evangélicos y bíblicos de manera solemne y con ropajes. El pueblo asimismo se conservaba en la actualidad representaciones de teatro medieval. Vaya, gracias. Bueno, muy bien. Estamos bien con el tiempo. Bien, preparado el grupo 3. Preparado grupo 3. ¿Estamos listos para tomar el tiempo? Sí. Sí. Hola. De acuerdo, yo le escucho, sí. Bien, comenzamos. Ok, nosotros somos el grupo 3. Los integrantes son Rodrigo Mansur, Natalia Martínez, Kimberly Mejía, Catherine Monterrosa y Adonai Martínez. Ok, el teatro se desarrolló a partir de las festividades. En esta fiesta se inician representaciones del misterio dentro de la iglesia. El teatro empezó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes como la Epifanía, la vista al sepulcro y la Pasión de Cristo. De ahí pasó a los pórticos de la misma por la construcción de momentos cómicos y de jocosos, y finalmente a las calles y plazas públicas. Esto permitió a la introducción de elementos
como el vestuario o la escenografía, el uso de carros, etc. El único texto teatral que se convierte en español anterior al siglo XV es el Auto de los Reyes Magos, del siglo X2, del cual se conserva 147 versos. Ya en el siglo XV destaca la dramaturgo Gómez Manrique, autor de una representación del nacimiento de Nuestro Señor compuesta hacia 1476. Durante esta época, las autoridades eclesiásticas se sirvieron del teatro para divulgar entre el pueblo de la historia de la Biblia y los valores del cristianismo. Los sacerdotes crearon dramas de temas religiosos llamados misterios. Las obras se interpretaban primero en las iglesias, más adelante también en las plazas de las ciudades o en las carreteras, que podían trasladarse de una localidad a otra. En el teatro medieval, al igual que el teatro clásico, surgió a partir del culto religioso, pero enfocado hacia el cristianismo. Gracias por su atención. Muy bien, estamos bien con el tiempo ahí. ¿Ok? Preparado el grupo 4. Sí, señor, voy a compartir pantalla, deme un momento. De acuerdo. Vaya, espérame un momentito, señor. Sí, claro. Vaya. Bien, tiempo. Vaya, somos el grupo 4 y les voy a hablar del teatro medieval. Información sobre el teatro medieval. Desde los comienzos de la Edad Media no existe prácticamente el teatro. Desde luego no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros construidos por los griegos y romanos son restos arqueológicos sepultados bajo tierra. Eran en las iglesias y catedrales, por lo que solo estaba permitido representar lo religioso. También estaban los ropajes eclesiásticos, a los que se le iban añadiendo de acuerdo a los personajes. Asimismo, se conservan en la actualidad representaciones de teatro medieval. Trate de estarlo escuchando, no se preocupe. Oiga. Muy bien, vamos con el grupo 5. Yo, señor. Espérame. Sí, claro, yo espero. Avise. Buenos días. Hoy voy a presentar sobre la historia del teatro español en el siglo XII. De acuerdo. El teatro español, como el europeo, surge vinculando al culto religioso. Estas representaciones, que tenían lugar dentro de las iglesias, en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. La muestra más antigua de teatro castellano es el Auto de los Reyes Magos, de finales del siglo XII, escrito en romance y probablemente de origen franco. El teatro medieval español es el conjunto de los textos y las prácticas teatrales medievales de los reinos que más tarde formarían España. Uno de los principales problemas del estudio del teatro medieval español y el europeo en general es que en la Edad Media la noción del teatro tal como la entendieron las civilizaciones griegas y romanas había desaparecido. El drama religioso. A partir del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV, empezaron a surgir formas dramáticas nuevas igualmente ligadas a la religión, pero distintas del antiguo drama litúrgico, conocidas como dramas religiosos. A medida que las representaciones se van añadiendo elementos más populares y se iban haciendo más largas y con mayor riqueza de movimientos, van siendo desplazadas desde el altar a otras zonas del templo, hasta llegar en ocasiones al atrio y posteriormente al exterior de la iglesia.
Esto impulsó está relacionando con el surgimiento de dos nuevas órdenes religiosas, las llamadas órdenes mendicantes, las más importantes de las cuales fueron los franciscanos y los dominicos. El auto de los Reyes Magos. El auto de los Reyes Magos es el texto teatral más antiguo conservado en las lenguas romance de la península ibérica. Es además el único texto dramático conservado en el castellano a partir del siglo XV. Se cree que fue compuesto a finales del siglo XII por un autor de Toledo. El texto está escrito en castellano, plagado de influencias de otras lenguas, sobre todo romance mozárabe y gascón. El texto consta de 147 versos pareados que presentan a Gaspar, Melchor y Baltasar, siendo la estrella que los conducirá hasta Belén, yendo a hablar con el rey Herodes. Eso es todo. Ok, muy bien, estamos con el tiempo. Preparado el grupo 6. Señor, yo voy a exponer y otro compañero va a presentar pantalla. De acuerdo. Si está lista, me avisa para tomar tiempo. Carlos, tenés que darle en el botón, en los 3 botones y darle en presentar. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeras y compañeros. Pues este día voy a hablarles sobre la historia. Siguiente diapositiva. Y bueno. Por aquí. Espere que el compañero tiene unos problemas. Vale. Acá tenemos el Coliseo Romano, uno de los más famosos anfiteatros de la ciudad romana. Entonces, estos vieron nacer al teatro junto con los cultos a Dionisio. Pero ¿qué pasó con el teatro después? Pues lo que pasó fue que la iglesia en la Edad Media tenía un gran poder y consideraban el teatro como una falta de respeto hacia Dios. Y lo más parecido que había era el drama litúrgico, que eran pequeñas representaciones en los altares de las iglesias. Entonces, después de esto, tenemos a la Basílica de Santa María. Este es un ejemplo de donde se hacían las representaciones religiosas de relatos bíblicos y evangélicos, como es el caso del misterio de Elche, que es donde se presenta la dormición, asunción y coronación de la Virgen María. Luego tenemos a las presentaciones de juglares. El hecho de que en la iglesia no se permitiera presentar otra cosa que no fuera religioso no impedía que los juglares revivieran personajes de comedias romanas en las calles en presentaciones alegres, con música y baile. Después tenemos las llamadas mascaradas y también tenemos a Adam de la Halle, que fue un autor francés de este tipo de obras, muy conocido en su tiempo. Ahora tenemos a las mascaradas, que estas mascaradas eran fiestas con música, baile y actuación, pero no eran cualquier cosa, ya que incluso los reyes participaban en ellas. Acá tenemos a Luis XIV, que está vistiendo un traje de Apolo, el gran soberano celestial, y su vestuario y su escenografía eran fabricados por profesionales. Después tenemos a los llamados Master Singers. Este hombre que se llamaba Hash Sach fue uno de estos cantores maestros. Él no era un noble, sino que era un zapatero. Lo que quiere decir es que los Master Singers eran para la gente de clase media. Eran solo compositores y músicos aficionados. También tenemos que, pues en la Edad Media, las representaciones religiosas ya no se hicieron en la iglesia,
porque cada vez tenían más elementos profanos y tenían una más larga duración, así que se hacían en las plazas, y a estas plazas asistían a verlas gente de todo tipo, desde plebeyos hasta nobles, y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, grupo 6, bien entendido, gracias. Preparado, grupo 7. ¿Preparado, grupo 7? Sí, sí, señor. De acuerdo. Teatro medieval. Buenos días, señor. Buenos días. Este día nos toca hablar sobre el teatro medieval. Eh, mm, Tiene la forma de drama litúrgico que se escenifica en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo popular, pagano y popular. Por lo tanto, en el siglo X a los diferentes ritos eclesiales, tales como la misa. Se hacía como una representación dramática en los comienzos de la Edad Media. No existe prácticamente el teatro, desde luego no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros construidos por griegos y romanos son restos arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza. Por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro eran en las iglesias y catedrales, por lo que solo estaba permitido representar lo religioso. Y se significaban dramatizaciones de relatos evangélicos de manera solemne. Representaciones emblemáticas eran los actos navideños en los que también participaba el pueblo. Asimismo, se conservaban en la actualidad representaciones de teatro medieval declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Misterio de Elche es un drama sacro-lírico religioso que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María. Dividida en 2 actos o jornadas, la obra se escenifica cada 14 y 15 de agosto, en el interior de la Basílica de Santa María en la ciudad de Elche, Alicante, que aún hoy en día se representa tal como era en ese tiempo. Existían también espectáculos de bufones y juglares que combinaban el relato con la poesía lírica, la música y la acrobacia, procedentes de los personajes cómicos del último teatro romano. En Francia, el autor más antiguo conocido es Adam de la Halle, que escribe y representa farsas populares de raíz juglaresca. En Inglaterra, iban por las cortes, posadas y plazas públicas los llamados fools, locos, bufones juglarescos, y los gremios. Celebraban a sus patrones con la representación pública de vida de santos sobre tablados provisionales, mientras en las cortes se representaban las llamadas o mascaradas, acompañadas de música y baile. También Alemania conoce estos tímidos comienzos teatrales con los singers, son maestros cantores y la celebración de los carnavales. Gracias. Muy bien, estamos bien ahí. Preparado el grupo 8. ¿Está listo, grupo 8?
Segunda llamada, grupo 8. Tercera llamada, grupo 8. Señor, Marito le está hablando en el chat. Sí, que me hable mejor. No puede activar su micrófono. Bien, tercera llamada, grupo 8. Voy con el grupo 9. Señor, llama al solar. Grupo 9, primera llamada. Hola, señor. Integrante del grupo 8 o 9 me habla. Somos grupo 8, señor. De acuerdo. Ale puede darle zoom. La historia del teatro español hasta el siglo de oro se remonta a los siglos XII. Ahí se quitó. ¿Cuál es la primera, Ale? Si gusta, continúe con la exposición porque aquí se está viendo lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Ok, señor. En el teatro del siglo de oro se emplea el verso como forma de expresión teatral por excelencia. La polimetría se busca en la educación entre versos y contenidos convierten en norma. Cabe resaltar, además del lenguaje de la comedia, buscaba la belleza poética de la palabra y la edificación gramatical. Unidas, es decir, que quería divertir usando en el Teatro Nacional el Siglo de Oro. Se puede apreciar que había una tipología de personajes establecida. El gracioso, el rey, el galán, el poderoso, la dama, el caballero, la criada, el villano, el gracioso. La historia del teatro español hasta el siglo de oro se remonta a los siglos XII, es del periodo comprendido entre los siglos XII y XV. El teatro era casi puramente ¿cómo dice? Puramente un teatro. Puramente un teatro religioso e improvisado. A fines del siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, a pesar de una... Aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real. Crean una forma dramática para dar a expresar a sus inquietudes y preocupaciones y persiguen una finalidad estética. Teatro español en la época de oro. El teatro español en el siglo de oro fue compartido por todos los territorios del mundo hispánico, al tiempo que logró una enorme expansión hacia otras literaturas y culturas. Supone sin duda uno de los grandes capítulos de la dramaturgia universal y del pasado de la cultura del occidente. Características. El Teatro Nacional del Siglo de Oro se caracteriza por su
pluralidad temática, los temas por los que una parte extraídos de la época medieval, Épica. de la Bueno, historia universal española, de la tradición pastoril, caballeresca y mosaica, pero también de la literatura religiosa. Frecuentemente son los temas de vivir diario, tanto la actualidad política como social o religiosa se transforma en acción teatral, temas y problemas de la actualidad, algo que quedaba reservado hasta entonces a otros géneros. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque le he dado hasta 4 minutos con 31 segundos, oiga. Bien, vamos con el grupo 9. Buenos días, señor. días, Si me da Gerson. permiso, voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Historia del teatro español siglo XII. Tiene la forma de drama litúrgico que se escenificaba en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular, por lo tanto, en el siglo X a los diferentes ritos eclesiales, tales como la misa, se hacía como una representación dramática. ¿Dónde eran los escenarios? El teatro, desde luego, no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros construidos por griegos y romanos son restos arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza. Por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro eran las iglesias y los catedrales. ¿Qué es el misterio de Elche? Es un drama sacro lírico religioso que recrea la domisión, asunción y coronación de la Virgen María, dividida en 2 actos o jornadas. La obra se escenificaba cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María en la ciudad de Elche, Alicante. El teatro en Inglaterra iban por las cortes, posadas y plazas públicas, las llamadas fools, entre paréntesis, locos, bufones, juglarescos y gremios. Celebraban a sus patrones con la representación pública de vida, representaban las llamadas max, o sea, mascaradas acompañadas de la música y el baile. El teatro en Alemania y Baviera. También Alemania conoce estos tímidos comienzos teatrales. Con los Meistersinger son maestros cantores y la celebración de los carnavales, y en Baviera se conservaba una representación popular de la pasión que mezcla lo religioso con lo profano. Paulatinamente el drama sacro empieza a representarse en la calle, en la plaza pública, incorporando cada vez más elementos profanos. Gracias. Muy bien, estamos bien con el tiempo. Bien, ¿preparados, grupo 10? Señor, yo voy a presentar pantalla y otro va a exponer. De acuerdo, Gabriel, muy bien. Buenos días, maestra, compañeros. Este día les vengo a hablar sobre el teatro medieval. El comienzo del teatro medieval no es claro, aunque sería presente en muchas ocasiones, pero en la que más participaba el teatro era en los festivales, los cuales no estaban motivados por ninguna de las grandes religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. En sí son festivales paganos y también muy famosos. Por eso, en el siglo X, a los variados ritos como la misa se creaban como una representación dramática. Pasalo. Las personas que tomaban el rol de un personaje se vestían con ropas distintivas, con lo cual se iban agregando de acuerdo a los personajes que ellos representaban.
los elementos identificadores, como por ejemplo las coronas, capas, etcétera, etcétera. En varias representaciones hacían apariciones el pueblo. Asimismo, se siguen conservando como representaciones sobre el teatro medieval. La salud. En Baviera tienen una representación famosa sobre la pasión, que también combina lo religioso con lo que no está dentro del templo, es decir, no formaba parte de lo sagrado o religioso. En esa época también hacían entretenimiento con los bufones y juglares, por sus palabras y acciones que convidaban a la risa segura. Los espectadores estaban formados por personas de todas las clases sociales. A veces en las presentaciones había ocasiones en las que los espectadores participaban ahí. Muchas gracias por su atención. Muy bien con el tiempo, muy bien. Ok. Tiempo 2 minutos. Bien, jóvenes, solo les voy a compartir donde ustedes me van a subir sus presentaciones y van a llenar también su autoevaluación. Recuerden que solo los grupos, repito, solo los grupos del 1 al 10 van a llenar este día su autoevaluación y van a subir sus presentaciones. Los demás lo harían hasta la próxima semana. Recuerden que la autoevaluación y coevaluación de los grupos que no pasaron ahora se toma en cuenta el hecho de que sus compañeros hayan estado presentes este día en la actividad. Bien, voy a compartirles la dirección. Bien, chicos, ahí está, al final de todo el chat, ¿lo pueden ver? ¿Hoy sí? No, señor. No, señor. Al final, otra vez, la voy a volver a poner, pero ahí está. Señor, ¿y si nos lo manda por WhatsApp? Sí, pero es que como solo es para los grupos del 1 al 10, no voy a hacer que se confundan sus compañeritos, así como la rúbrica que pensaba que la iban a llenar y la rúbrica de evaluación no la llenan ustedes, sino que la lleno yo. Ahí está, 2 veces le he puesto, váyanse hasta el final. ¿Hoy sí? No se ve. No, señor, no aparece. No, señor, el no último aparece mensaje que nada. se lee final de final. Mande. No se puede. Estoy segura que lo están enviando para todos. ¿Sí? Bueno. No, pero es que no aparece nada, señor. Vaya, entonces lo vamos a hacer Señor, así. no aparece nada. Sí, bien raro, pero se las voy a poner entonces en el chat de WhatsApp, pero recuerden que solo es del 1 al 10, porque si no después se van a confundir, me van a estar subiendo los grupos y no va a haber ni siquiera carpeta para ellos para subir sus presentaciones ni hacer su autoevaluación, porque cada quien tiene adentro de su carpeta su autoevaluación. Recuerden que ahí la van a llenar, jóvenes, no tienen que descargar nada de la autoevaluación, ahí mismo, y la llena cada uno. Bien, jóvenes, vayan a almorzar, que Dios los bendiga, los felicito, han estado bastante Me estoy bien. muriendo. Así que en el chat de WhatsApp, revisen, porfa, ahí les voy a poner el link. Bien, hasta luego, chicos. Adiós, señor, cuídese. Hasta luego. Adiós, señor, cuídese. Adiós, señor, gracias. Les vaya bonito, chicos. Hasta luego, bye, bye. Adiós, señor. Adiós. Adiós, cuídense.